Y lo que está pasando es que los mercados, que las bolsas, que otros activos se visten de fiesta esta mañana. Bolsa India, Nifty disparado tras ese acuerdo comercial, ese ansiado acuerdo comercial entre Estados Unidos y la India que está llevando las ganancias a los mercados. Se recuperan también el oro y la plata tras la caída de los últimos días, tras ese desplome que les contábamos ayer. Plata subiendo ahora mismo un 8%, por encima de $83. Precio del oro también arriba, un 4%, por encima de $4.800. Se recupera también el Bitcoin y está bajando esta mañana el precio del petróleo por esas menores tensiones entre Estados Unidos e Irán. Caída de casi medio punto ahora mismo para el futuro del Brent, cotizando por debajo de esa barrera de $66, caída también para el petróleo West Texas del 0,4%, por debajo de los $62. En mercado de divisas, estamos viendo cómo esta mañana la rupia también celebraba ese acuerdo comercial y está subiendo más de medio punto, un 0,7% en su cruce, por ejemplo, frente al euro. Y estamos viendo cómo el euro, en su cruce frente al dólar, está ganando terreno, un 0,14% arriba la moneda europea, que se cambia por unos $18-16. Eso es todo lo que está pasando ahora mismo en tiempo real. Eso es lo que vemos en las pantallas. Vamos a mirar también a los futuros para ver si en Europa y en Estados Unidos se van a contagiar hoy de esa euforia bursátil, de esa fiesta que estamos viendo esta mañana en las bolsas asiáticas. Futuros americanos, ¿cómo los tenemos, Roberto, hasta ahora? Subiendo el futuro del Nasdaq 100 más de medio punto, sube un 0,34 del S&P 500 y el Dow Jones se apunta un alza en su futuro muy plana del 0,13%. Futuros europeos, ¿cómo los tenemos? Ángeles Lozano, recordemos que IBEX 35 hoy también de fiesta, por encima de 18.000 puntos. Va a abrir, buenos días. Por encima de 18.100, que no es poca cosa. De momento los futuros vienen con subidas. El del DAX arriba un 0,45%. El del CAC 40 de París avanza un 0,25, un 0,33 el del Eurostoxx 50 y bastante plano el futuro del FT100 de Londres. A ver, habrá que ver cómo reaccionan las mineras. Actualizamos la fotografía de lo que está pasando en tiempo real en Asia. ¿Cómo sigue la fiesta, Eva? Bueno, pues la fiesta, sin lugar a dudas, se escribe por ese acuerdo comercial entre Estados Unidos e India, que a esta hora, sin embargo, tiene el gran ganador en el Kospi surcoreano, 6,32% de subida, 5.262 puntos es lo que marca el índice surcoreano en una jornada donde el primer ganador, por supuesto, era el índice Nifty de India, ha llegado a subir un 5%, aunque a esta hora algo más relajado, sube un 3% hasta los 25.860 puntos, y en Japón el índice Nikkei, que además está en plena cuenta atrás para las elecciones y las expectativas de que Sanae Takaichi revalide el cargo con sus promesas de estímulo, sube a máximo histórico, 54.705 puntos. La bolsa australiana, pese a haber asistido a la subida de tipos por primera vez desde 2023, sube 0,90%, 8.857 puntos, y también subidas, aunque más moderadas, en Hong Kong, timidísimas hasta los 26.783 puntos. Shanghái, la China continental, sube un 0,82% hasta los 4.048 puntos. Me había quedado ahí un poco a medio. Es lo que está pasando, es lo que les estamos contando, y vamos a empezar mirando con detalle lo que está pasando en esa bolsa India, ese Nifty, principal indicador bursátil de la bolsa india, que se ha llegado a disparar esta mañana, esta madrugada, hasta un 5% tras ese acuerdo comercial EVA que reduce los aranceles de Estados Unidos a la India hasta el 18%. Y ni más ni menos que venía del 50% anterior. Los inversores celebran esta relajación, ya que esos derechos punitivos, los aranceles anteriores, habían pesado fuertemente en los sectores orientados a la exportación y había promovido, lo veníamos contando aquí, esa salida del flujo de capital extranjero. La rupia india se ha fortalecido más del 1% frente al dólar estadounidense tras el anuncio, reflejando esas expectativas de la relajación de las barreras comerciales y de un mejor tono en las relaciones bilaterales. Según la agencia de calificación Moody's, la reducción de esas tasas arancelarias va a revitalizar el crecimiento de las exportaciones y será positivo tanto para el crédito de sectores con uso intensivo de mano de obra como gema, joyerías, textiles y prendas de vestir.
Eso es lo que está pasando en la India, pero vámonos hasta Corea del Sur también. Está recogiendo, celebrando esa euforia. Si ayer contábamos que el Kospi surcoreano había tenido que ser suspendido de cotización por movimientos a la baja, hoy tenemos, Eva, la misma película, pero por movimientos al alza. Bueno, efectivamente lo que estamos viendo es como hoy de nuevo ha tenido que ser suspendido de negociación durante unos momentos el principal indicador de la bolsa de Tokio, precisamente por esos movimientos. Ha subido más del 6% y activaba, por tanto, una orden de compra lateral que ha suspendido temporalmente esas órdenes de compra. La activación se producía cuando los futuros del Kospi 200 subían más del 5% durante más de un minuto. Recordemos que el lunes también se activaba esa orden de compra lateral en el lado de la venta por el motivo de que los futuros del Kospi cayeran hasta un 5%. En este escenario, hoy el Kosdaq, que de pequeña capitalización, ha subido un 2,59%. En la fotografía, evidentemente, hoy que además se relaja el movimiento en torno a la tecnología y se aviva el optimismo, tenemos a SK Hynix disparándose hasta ahora el 8,43% y Samsung 10,17%. Vamos a buscar más protagonistas, nos vamos desde Corea del Sur hasta China, donde las empresas están negando esta mañana los rumores sobre impuestos en la industria del juego en aquel país. Pues sí, eso es lo que están señalando a esta hora, muy pendientes precisamente de cuál sea el resultado final. Los informes sugieren impuestos más altos en los juegos, además al nivel similar, a la par que los del alcohol, lo que han provocado el desplome, caídas importantes en las sanciones de Tencent y otras compañías. Tencent en Hong Kong, que ha caído un 2,92% a esta hora, y mientras fuentes de la industria han señalado que no han recibido avisos oficiales de las autoridades financieras, fiscales o regulatorias y que no se han llevado a cabo consultas sobre cambios en los impuestos. Sin embargo, un jefe de las relaciones públicas de una empresa de juegos en Shanghái y un ejecutivo en Guangdong confirman que esos rumores son falsos. Con todo, las caídas de Tencent, como decimos, rozan el 3%. Y terminamos en Australia, donde nos dice esta mañana subida de tipos por parte del Banco Central, y entre los nombres propios del día en aquel mercado, ¿cuántas? A vender su participación en Jetstar Japan para centrarse en operaciones domésticas. Pues sí, efectivamente, por una parte tenemos lo que ha sido el motor de esta mañana, de ese dólar australiano que sube después de que el Banco Central confirmase lo que era algo ya más que descontado, la subida de 25 puntos básicos hasta el 3,85%, mientras los precios no dejan de escalar. Y en cuanto a los protagonistas del día, como decías, está Qantas, va a vender su participación del 33,32% en la aerolínea de bajo coste Jetstar Japan, mientras la compañía australiana ha reorientado su atención hacia sus operaciones domésticas principales en medio de una demanda menor corporativa y el aumento de los costes de combustible. No ha habido detalles dados por la compañía sobre la operación, pero hoy lo que estamos viendo es precisamente como las acciones avanzan un 0,29% en el índice australiano. Euforia en Asia y euforia para empezar el mes de febrero y para empezar ayer la semana también en Estados Unidos. En Wall Street comenzaba el segundo mes del año con avances de más del 1% para el Dow Jones y de medio punto para el S&P 500 y para el Nasdaq, Roberto. Los índices se ven reforzados por los buenos datos que ha ofrecido el índice de gestores de compras, que se coloca en 52,6 puntos, 4 puntos más que en diciembre y por encima de las estimaciones. Es la primera vez en 26 meses que este dato muestra un crecimiento tras 3 años de contracciones. Además, el índice PMI de S&P Global se coloca en 52,4 frente a los 51,9 de diciembre. Desde la entidad afirman que es el aumento más fuerte del sector desde mayo de 2022. Pero no todas las luces, también había alguna sombra, y ahí nos encontramos con Disney, que en una jornada de alzas destaca su bajón. El desplome de casi el 8% de la compañía de Disney caía tras decepcionar con sus cuentas. El gigante del entretenimiento registró un beneficio neto de 2.400 millones de dólares en 2025, más de 100 millones menos que en 2024. En el resto de segmentos de su negocio consigue batir estimaciones, pero no consigue convencer al mercado. Además, la compañía anunció una recompra de acciones por valor de 7.000 millones de dólares. Dentro del sector del entretenimiento, otro protagonista, Warner Bros. Según publica la cadena CNBC, sus accionistas van a votar sobre el acuerdo con Netflix el próximo mes de marzo. Se confirma así el plazo, ya que se habría informado antes que estos accionistas votarían antes del mes de abril, en una operación que sigue levantando críticas, y no solo por parte de Paramount. Hugh Johnston, director financiero de Disney, afirma que Netflix sería una empresa enormemente grande.
Yo diría que Netflix sería una empresa enormemente grande en ese momento si las dos se fusionaran, pero si nos fijamos en lo que están intentando hacer en muchos sentidos, están intentando volver a hacer lo que nosotros ya hicimos. Es decir, tienen la distribución y están intentando añadir más propiedad intelectual. Algo que dijeron que no necesitaban, pero que evidentemente sí necesitan. Al margen del entretenimiento dentro del Dow Jones, la compañía más alcista ayer fue Caterpillar, subía más de un 5%. La empresa se beneficia de la mejora de recomendaciones que le llegan desde las grandes entidades financieras. Bank of America reitera su calificación de comprar y ha elevado su precio objetivo de $708 a 735. También ha elevado más su objetivo Freedom Capital de 530 a 700. Mercado que sigue digiriendo el nombramiento por parte de Donald Trump de Kevin Walsh como futuro presidente de la Fed, sustituyendo a Jerome Powell. Una nominación que sigue dejando sus efectos, entre ellos la caída del oro y de la plata. Aunque redujeron sus caídas a lo largo que avanzaba la sesión, estos llegaron a caer más de un 10 y un 30% respectivamente. Además, las reacciones de los que serán sus compañeros de organismo no se han hecho esperar. Rafael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta, asegura que Walsh tiene una tarea difícil si pretende convencer que los demás miembros le sigan en sus decisiones monetarias. Oro y plata que se recuperan esta mañana, como le venimos contando. Ojo a la plata, que sigue en su vida libre y está ganando ahora mismo más de un 9,5%. La revalorización en tiempo real de la plata, subida para el oro, también importante, de casi el 5%. Para el día de hoy vamos a mirar una compañía, vamos a mirar la tecnología, y en el After Hour es noticia Waymo, propiedad de Alphabet, que ha anunciado una ronda de financiación de $16.000 millones. Además, SpaceX, la compañía aeroespacial propiedad de Elon Musk, se fusionará con la startup de IXI, también propiedad de Musk, mientras la compañía se prepara para salir a bolsa. Y cerramos con otras referencias para el día de hoy en Estados Unidos y otros nombres propios. Encuesta YOL de ofertas de empleo del mes de diciembre e índice Redbook de ventas minoristas. Tendremos comparecencias de Michelle Bowman y Thomas Barkin, miembros de la Fed, y publicarán resultados AMD, Pfizer, PepsiCo y Amgen, entre otros. Y en Europa también se contagiaba ayer de esa euforia, empezaba el día teñido de rojo, como aquí les contábamos, se daba la vuelta a media mañana y terminaba de fiesta. El IBEX 35 con el traje de gala y hoy, como decimos, vuelve a abrir desde un nuevo máximo histórico, pulverizando niveles. Ángeles. 18.115 puntos, ¿quién nos lo iba a decir hace tan solo unos meses? Ayer subió un 1,31%. Vimos caídas en Repsol del 1,2% por el descenso en el precio del petróleo, también caídas entre las utilities por la subida de los costes de financiación con el repunte de la rentabilidad de la deuda. Así cayeron Solaria un 2,5%, Endesa, Acciona Energía más de un punto porcentual y Naturgy, Redella o Iberdrola con retrocesos que rondaban el medio punto porcentual. Por el contrario, la caída del petróleo impulsaba a IAG, la aerolínea subía un 3,6%, pero otra vez fueron los bancos el motor del selectivo. Unicaja, estamos esperando sus cuentas. Ayer subía un 3%, Sabadell un 2,75%, Santander un 2,5%, BBVA más de un 2% y CaixaBank un 2,3%. Bankinter un avance del 1,9%. También ganancias para el resto de Europa. El DAX subía un punto porcentual, lo mismo que el Mittel italiano y el FT100 de Londres. París arriba un 0,7%. Entre los valores protagonistas vimos como el pinchazo en los metales preciosos se convertía en todo un revulsivo para la empresa de joyería Pandora, que ganó un 9%. Esos son algunos de los protagonistas que veíamos ayer y que vamos a mirar en el día de hoy, como comentabas, Unicaja, a la espera de que conozcamos de un momento a otro las cuentas de la entidad. Más nombres propios, Ángeles, en las bolsas europeas y en el IBEX 35 para este martes. Pues hoy vamos a cotizar ese anuncio que hacía ayer el presidente de Telefónica, Mark Mutra, de incrementar la inversión hasta 32.000 millones de euros hasta 2028. Talgo, también noticia, celebra su primera junta de accionistas con carácter extraordinario tras la compra por el consorcio vasco liderado por Sidenor. Naturhaus paga dividendo de 0,10 euros por acción. Tenemos algunos resultados en Europa. Por ejemplo, Amundi ya ha dicho que su beneficio neto ajustado en el cuarto trimestre fue de casi 900 millones de euros, por encima de lo previsto por el mercado. También ha dicho que en lo que respecta a
Unicredit de la situación no ha cambiado y que la alianza podría renovarse o no después de julio de 2027. Son declaraciones de su CEO. Vinci, el grupo constructor francés, ha anunciado un contrato de 144 millones de euros en Jamaica. Y recordarles que hoy vamos a conocer el dato de paro en España y el IPC preliminar de enero en Francia. Despierta.